Muy buenos días para todos. A continuación haremos una breve charla sobre lo que es el análisis de regresión lineal múltiple y la prueba de hipótesis derivada de estos métodos estadísticos. Esto es parte de un trabajo, de un proyecto final de la materia de matemáticas aplicadas y estadística avanzada que presenta su servidor Marco Antonio Pérez González, estudiante del doctorado en tecnologías de la información, y que revisa la doctora Alejandra del Carmen Arreola Delgado. Bien, vamos a explicar esto con dos casos. En el primer caso estaremos analizando el contenido calórico, estaremos analizando los precios de casas de habitación en una determinada zona, y trataremos de encontrar la relación, si es que existe, entre el precio y tres variables de entrada. En este caso serían los metros cuadrados que tiene el terreno, los metros cuadrados de construcción que tiene como tal. Recuerden que pues no es lo mismo, podemos tener una parte del terreno construida, pero si son dos o tres plantas, pues el área total se multiplica, se suma, ¿verdad? Y el número de recámaras. La idea es hacer un análisis de regresión lineal múltiple utilizando la herramienta regresión de Excel y contestar algunas preguntas interesantes que plantean estos métodos de análisis. Primero comencemos analizando los datos. Tenemos aquí a mano izquierda en su pantalla los datos de 25 observaciones, 25 datos registrados, en los cuales los precios pues varían desde 470,000 hasta aproximadamente 6,700,000 pesos, ¿sí? Están expresados en miles, pues para hacer más manejable los datos que vamos a obtener. Y viene relacionado pues para cada precio las características de las casas, ¿verdad? En cuanto a lo que ya habíamos dicho, número de recámaras, metros de construcción y metros de terreno. El análisis de regresión múltiple, consiste básicamente en tratar de adecuar una recta al comportamiento de la variable de salida en función de las entradas. Vamos a ser exitosos en este ajuste si la tendencia de los datos trata de alinearse, ¿no? Como su nombre lo dice, en línea. Esto implica pues que hay un cambio proporcional en la variable de salida cuando hay un cambio en las variables de entrada. Para hacer esto un poco más medible o para tener una certeza numérica más que el simple análisis visual, por ejemplo, si analizamos el diagrama de dispersión de los datos, disculpe, no lo tengo, se lo tengo para el otro ejemplo. Bueno, les decía que para hacer un análisis más preciso, para tratar de cuantificar qué tan bien o qué tan bueno es el ajuste que hacemos, lo que se hace es que se calcula un estadístico llamado coeficiente de correlación, ¿sí? El coeficiente de correlación o de determinación es uno de los resultados que nos entrega ya esta herramienta y varía entre -1 y 1. Entre el valor absoluto de este coeficiente esté más cerca a 1, tenemos una correlación mejor, es decir, se supone que hay una relación real entre los datos de entrada y la salida. Para nuestro caso, nos da el valor de 0.93, pero usamos el valor de R cuadrada, que en este caso es 0.88, lo cual implica que es un valor adecuado. Esta herramienta de Excel nos entrega además una serie de valores, los cuales voy a utilizar para
para tratar de caracterizar el problema. Para empezar, me está diciendo que la recta de ajuste para esos datos está compuesta por estos coeficientes. Es decir, que tengo un valor fijo de menos 602, pero que el valor de la casa lo voy a encontrar sumando ese valor al producto de 9.14 por el número de metros cuadrados del terreno, más el producto de 5.93 por el número de metros cuadrados de construcción, menos 77.81 por el número de recámaras. ¿Sí? Es decir, que el modelo de ajuste o la herramienta me está entregando la siguiente ecuación para predecir el precio de una casa determinada. Si yo conozco X1, que es el número de metros cuadrados del terreno, X2, que es el número de metros cuadrados de construcción, y X3, si es el número de recámara. Y justamente aquí viene ejemplificado, ¿sí? Los coeficientes que mencionábamos hace rato, menos 602, 9.14, 5.93 y menos 77.81. Adicionalmente, calcula otros datos. Calcula que hay 3 grados de libertad, puesto que tenemos 3 variables de entrada. Por tanto, tenemos por fórmula 21 residuos y tenemos por aquí algunos estadísticos. El valor de la F de Fisher calculado, que básicamente es la raíz cuadrada de la división de la suma de los cuadrados de la regresión entre la suma de los cuadrados de los residuos. Y eso me da 52.77. Este valor es importante porque después vamos a regresar a él. ¿Cómo se llama? El nivel de confianza con el que estamos utilizando esta prueba, esta regresión lineal múltiple, es para 95%. Eso también es importante por lo que vamos a hacer después. ¿Qué podemos conocer además de estos coeficientes de la línea recta de ajuste, además del R cuadrado cuando hacemos un análisis de regresión simple? Pues podemos evaluar si es falso o es verdadero, o si aceptamos o rechazamos una hipótesis que no es más que establecer un valor a priori antes de ciertos parámetros. Cuando se hace la prueba de significancia global del modelo de regresión simple, se supone que ninguno de las variables, mi hipótesis nula, mi hipótesis que voy a probar, mi suposición que hago es decir que ninguna de las variables incide en el precio de la casa. Es decir, que ni los metros de terreno, ni los metros de construcción, ni el número de recámaras, que los datos en realidad son un poco caóticos, son datos que responden a otro tipo de cálculo. Igual y puede ser solamente lo más importante, la zona donde está localizada ¿cómo se llama? La casa, y los años que tiene de construida, que son datos que no tenemos medidos aquí, pero que podrían explicar un caso en el cual los datos que sí tenemos observados no importaran, ¿verdad? Entonces mi hipótesis nula va a ser esa, que no importan las variables que establecimos ya de entrada, metros cuadrados de construcción y de terreno, ni el número de recámaras. Por lo tanto, mi hipótesis alternativa significará que al menos una variable de esas sí incide en el cálculo, ¿no? Para eso habíamos establecido primero que nuestro criterio de rechazo va a ser establecer una comparativa entre un estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba es la F de Fisher. Tenemos que comparar un valor teórico contra un valor calculado. El valor calculado es, como les decía, se calcula como la suma de los cuadrados de los errores de regresión entre la suma de los cuadrados del error. Lo que ya habíamos dicho hace un momento, 71.260.884 entre
28.355.197, que serían pues precisamente los datos que vimos hace un momento en el análisis de la regresión que hace Excel. Serían esta cantidad de aquí que ya hemos dicho, dividida entre esta. Muy bien, ¿qué significa el 52.77? Para darnos una idea, significa que el área que representa mi región de aceptación de ¿cómo se llama?, de la hipótesis nula, es bastante reducida. Entre más me haga yo a la derecha para acá, más va a crecer la cantidad, ¿no? Entonces, lo que hago ahora con ese 52 es compararlo contra un valor calculado. El valor calculado, como ya se estableció en las notas del curso, perdón, discúlpenme, el valor teórico lo vamos a sacar de la tabla que muestro a continuación, porque el valor calculado ya nos lo entregó la herramienta de regresión de Excel, que aquí vimos que es 52.77, y ahora solamente falta compararlo contra el valor teórico, el que obtenemos en las tablas. ¿Cómo localizamos ese valor? Es muy sencillo. Me está diciendo que para 21 observaciones con 3 grados de libertad. Entonces en la vertical busco el número de observaciones y en la horizontal los grados de libertad. Aquí me doy cuenta que para 21 observaciones, el correspondiente en grados, pero en la horizontal sería 432, 435, 347 y 3.07. Es decir, donde se intersecta la columna de 3 grados de libertad, esta de aquí, con la de 21 grados de libertad en el denominador. Por eso la intersección con de 21 y 3 es 3.07. Esto implica que si mi valor de f calculado es mayor que ese 3.07, queda fuera de la región de aceptación. O sea, ese 3.07, como les decía por el otro lado, es que la región de aceptación es relativamente pequeña. Entonces, comparando el cálculo que ya teníamos de la f calculada, que es 52.7762, comparándolo contra el valor del estadístico de prueba teórico, que es 3.07, es evidente que es mayor el estadístico calculado. 52.77 efectivamente es mayor que 3.07. Por lo tanto, cumple con el criterio. Para que yo pueda rechazar una hipótesis, al menos con este criterio, tenemos que tener un valor de f teórica menor que la f calculada. Condición que precisamente se presenta, ¿no?, en este ejercicio. Mi f calculada es 52.7716 y mi f teórica para el primer parámetro es 3.07. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula presentada, puesto que la f calculada es mayor que f teórica, ¿sí? 52 contra 3.07. Ahora bien, ¿qué significa rechazar la hipótesis nula? Si ya habíamos dicho que la hipótesis nula es que ninguna variable incide en el precio de las casas, rechazar esa hipótesis equivale más o menos a decir que se acepta la alternativa, ¿verdad? Es decir, si no es cierto que no importa ninguna de las variables, la alternativa es que sí importa al menos una de las variables. Sí, lo cual puede parecer lógico, pero a la vista de esos resultados estadísticos queda un poquito más de claridad, ¿no?
Por lo tanto, yo tengo una certeza de que mi modelo es lo suficientemente bueno, porque tengo un índice de correlación alto y mediante la prueba de hipótesis nula, de la hipótesis global, me doy cuenta que efectivamente sí incide al menos uno de los parámetros en su precio. Ahora, para este si tenemos ahora que la hipótesis calculada global se rechaza, quiere decir entonces que al menos una de las variables incide en el precio de las casas. Vamos a tratar de investigar mediante otra prueba que es la prueba de TED Student, qué tanta importancia tienen las otras variables. De la misma forma, tomamos algunos de los cálculos que ya existen en la tabla, que básicamente son la, la media de la muestra y la desviación típica de la muestra, dividida entre S del parámetro 1. Y si sustituimos estos datos aquí en la ecuación, donde SBI1, SB2 y SB3 son datos que nos da el programa ya, ¿sí? Que nos da la herramienta de regresión de Excel. Entonces, si analizamos eso, podemos calcular tres valores de T para B1, B2 y B3. En este caso, los tres valores de T resultan ser 10.9255.8, 8.3656.63 y menos 0.8432. Mi regla de rechazo va a ser ahora que si el valor absoluto es igual o mayor que el valor calculado, entonces se queda entonces lo que se acepta es la premisa intelectual. Si analizamos el primer caso, la T calculada va a resultar en 10.9255.8. Este valor lo voy a comparar contra un estadístico de prueba, que en este caso es para la TED Student, que también lo voy a obtener de tablas, un poquito diferente. Ahora lo voy a hacer para otra vez 21 observaciones. Como mi nivel de confianza era 95%, entonces en la región de donde se va a distribuir el rechazo, o posiblemente el rechazo 0.05 entre 2, y por las 25 observaciones que tenemos, los 3 grados de libertad y la fórmula en sí, voy a buscar 21 grados de libertad en la tabla, y voy a buscar también 25 grados, voy a buscar cómo se intersectan las columnas de 21 grados de libertad con 0.25. Y resulta ser que ese valor estadístico de prueba o el teórico es 2.0796. ¿Qué significa esto? Que al menos las dos primeras hipótesis tienen un valor mayor resulta ser entonces que los tres valores de T calculado, que fueron 10.92 y 8.3656, son mayores que el estadístico de prueba 2.0796. Por lo tanto, para el caso de los parámetros B1 y B2 se van a rechazar, puesto que el valor de la T calculada es mayor que la teórica. Es decir, es mentira que no incidan en el costo de la casa.
Bien, entonces para el último valor, el de menos 0.84532, ese sí lo vamos a aceptar porque el valor absoluto, que es 0.84532, es menor efectivamente que 2.0796. Es decir, lo que estamos diciendo es que la hipótesis 1 en ese caso sí es cierto. El número de recámaras no incide significativamente en el precio. Por lo tanto, tiene un valor ¿cómo se llama? De significancia alto entre las variables, pero no así en el proceso de salida, ¿sí? Y finalmente en ese mismo ejercicio nos piden determinar qué es, disculpen, estoy tratando de leer. Construir los intervalos de confianza, perdón, es decir, tenemos que decir con una confianza del 95% entre qué valor y qué valor caen los valores ¿cómo se llama? De los parámetros. Por lo tanto, hacemos una prueba que les decía era con la prueba T, y ya quedamos que los primeros parámetros se rechazan. Es decir, es falsa la premisa de que no tienen nada que ver los costos con los precios, mientras que la cajita 2 sí, o la última hipótesis, perdón, sí se acepta. En pocas palabras, es un poco caótico el número de recámaras que tiene comparado con el precio. No hay una relación lineal que se pueda establecer. Bien, entonces, para el inciso F, nos vamos a hacer esos parámetros o esos intervalos de confianza. Simplemente hay que sustituir la fórmula del parámetro 2 que ya tenemos, más menos, más para el límite de la derecha, menos para el límite de la izquierda. La T de student teórica multiplicada por, o mejor dicho, correspondiente a los 23 grados de libertad y multiplicada por la desviación típica del parámetro 1. Si sustituimos estos valores, el coeficiente del parámetro 1 es 5.934451 y la desviación típica que es 0.7383, obtendremos que el primer intervalo que vamos a encontrar para el índice de confianza, ese B1 quiere decir que B1 está entre 4.592 y 7.04968, lo cual es correcto. Nuestro valor del parámetro 1 resultó ser 5.934451. Siempre habrá espacio, digamos, si lo queremos ver así, para crecer por encima de la media, pero también habrá espacio para crecer por encima de la línea de abajo, digamos. Hacemos lo mismo para el estadístico 2 y para el estadístico 3. El estadístico 2 también queda dentro del... El estadístico 3 tenía un valor de menos 77.8103, que al alimentar la fórmula de los intervalos con los intervalos que ya pusimos, que ya sabemos cuáles son, resulta ser que al hacer las operaciones nos queda menos 269.33 y 113.614. Bien, esto será en cuanto a la prueba de hipótesis.
Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces vamos al parámetro 3, al parámetro 3, perdón. Vamos ahora a hacer un análisis del coeficiente de correlación, que es la siguiente pregunta que tenemos aquí en el examen, en el trabajo, perdón. Y como ya comentaba al inicio, el valor de 0.88 nos habla de que hay una buena correlación de los datos. De hecho, nos permitimos en el equipo hacer graficar lo que se llama una matriz de correlación, utilizando otro software llamado Python. Y lo que podemos ver, los elementos de la diagonal siempre tienen que ser uno, es decir, cada variable está relacionada con sí mismo al 100%. Pero de los resultados que obtenemos ahí, vemos que los que están en color azul no son los mejores ajustes. Es decir, el precio de la carne, de la casa, según esta tabla, está poco influenciado por el número de recámaras, ya que solo tiene una correlación del punto 27, 77, 698. Mientras que, por el contrario, pesa mucho el peso para el cálculo del peso. Pesa mucho el precio el número de terrenos, perdón, el número de metros cuadrados en el terreno, puesto que tenemos un coeficiente de correlación de 0.9327. Y un poquito menos el número de metros construidos. Según esta tabla, la cantidad determinante para saber el precio de un departamento son el número de metros cuadrados, el número de número de metros cuadrados, perdón, ¿sí? Y bueno, finalmente en el inciso H nos piden que calculemos esta R ajustada, que no es más que un valor, digamos, más característica de los datos en sí. En este caso, para 25 datos, sustituimos aquí en esta fórmula los valores de R que ya nos había dado el análisis de regresión lineal múltiple, N que es el número de observaciones y K que es el número de cómo se llama, de grados de libertad. Y la R ajustada que obtenemos es 0.86 1679392. Como vemos, estamos calculando este valor con los datos reales de la tabla de regresión que tenemos aquí. Aquí los estamos tomando, ¿no? De esta expresión. Y estamos alimentando la fórmula. Bueno, como conclusión final podríamos decir que los datos de los precios de casas están más alineados al número de metros cuadrados del terreno. La segunda variable de importancia sería el número de metros construidos y en menor medida, no importaría mucho al parecer por lo que vemos en estas tablas, el número de recámaras es casi un poco arbitrario, ¿sí? Ahí tendríamos nuestro primer análisis, ¿sí? Bueno, ahora, el segundo conjunto de datos que vamos a utilizar para hacer este análisis de regresión lineal múltiple consiste en una encuesta que levantamos vía un formulario de Google Docs, perdón, que se repartió principalmente entre conocidos, amigos y profesores y estudiantes de las universidades de Colima, bueno, la Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Colima, la Universidad Tecnológica de Manzanillo y el Instituto Mexicano de Formación, Instituto, perdón, eh, Multitécnico Profesional, disculpen el dislate, ¿sí? Logramos obtener 430 datos, de los cuales 283 fueron hombres y 137 mujeres. Se nos proporcionó un formato, este formato que tenemos aquí, para desarrollar algunos cálculos,
Pero aprovechamos lo que habíamos hecho ya en la tarea 3 y decidimos trabajar con datos agrupados. No se nos pide un análisis general, pero lo voy a presentar así de manera muy rápida. Nuestra variable de interés son las horas. Perdón, no dije que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? En esa encuesta se midió o se pidió a cada usuario que dijera su sexo, masculino o femenino, que dijera su edad y que nos dijera cuántas horas usa a diario el Internet. Y por horas de uso de Internet nos referimos al tiempo que activamente está contemplando la pantalla, ya sea en redes sociales, en streaming, en videojuegos, correos electrónicos, videoconferencias, etcétera, ¿no? Ya sea pues tanto cuestión laboral como cuestión lúdica. Y bueno, para esos 430 datos observamos que tenemos 10 clases. Nuestro recorrido fue de 19 horas, es decir, el mínimo de horas que pusieron ahí fue 1 y el número máximo de horas fue 20 horas, perdón. Entonces el recorrido 20 menos 1, 19, que divididos en 10 clases nos dio de 1.9. A partir del histograma vemos una especie de tendencia a curva normal, sin embargo no lo es tanto porque si se fijan la joroba está corrida un poco a la izquierda, ¿no? Entonces podríamos hablar a lo mejor de una distribución diferente. No recuerdo con exactitud todos los nombres de las ojivas, pero en este caso podríamos hablar, creo que es la G cuadrada. Pero no nos vamos a meter en distribuciones de probabilidad tanto, porque no es el objetivo. Sin embargo, nos ayuda a saber que difícilmente va a cumplir con el teorema de Chebyshev, puesto que no tiene una distribución normal. Uno podría pensar, al principio imaginamos que íbamos a tener una distribución normal, pero vemos que no. Quizás, si solamente hubiéramos tomado el dato de horas de uso, pero lo hubiéramos estratificado por edades, quizás en cuanto a grupos coetáneos iguales, sí pudiéramos tener esa distribución normal. Pero como aquí estos datos responden solamente al sexo, entonces en realidad podríamos pensar que hay una doble correlación entre la edad y las horas que se pasan en internet, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es hacer la lectura el análisis de las horas que se pasan frente a internet. Podemos ver aquí que la clase 3 es la clase modal, eso es la que más observaciones tiene, y que la clase 4 es la clase mediana, pues, puesto que es donde se rebasa el 50% de los datos, ¿no? Así a grandes rasgos vemos que no cumple cabalmente con el teorema de Chebyshev, puesto que a una desviación estándar llegamos apenas al 61%, no al 68%, a dos desviaciones estándar estamos muy por encima del 75%, estamos en 93%, y a tres desviaciones estándar casi tenemos el total de los datos. Pero bueno, repito, esto es un ejercicio bueno porque estamos practicando nuestras fórmulas de estadísticos para datos agrupados. ¿Qué cosas podemos poner en relieve o darle importancia? Bueno, por ejemplo, pues que el número de horas aproximados que pasa una persona frente a internet, sin importar su sexo o su edad, es aproximadamente de 7.7 horas, perdón. ¿Sí? Si analizamos ahora por sexo, para el caso de los datos agrupados de hombre, vemos que los datos son muy parecidos, ¿sí? El histograma también está un poco corrido a la izquierda. En este caso la clase mediana y la clase modal son las mismas. La 3 es la modal, la 4 es la mediana. En este caso la media sube un poquito a 7.9 contra 7.7. Y para el caso de los datos agrupados, para mujeres, volvemos a ver, no exactamente lo mismo, pero volvemos a ver resultados muy parecidos. Las horas promedio que se pasan frente a internet son 7.5. La clase modal es la clase 3, la mediana es la 4.
Y de aquí a simple vista salta una cosa, que los hombres usan un poco más de internet que las mujeres, 7.85 contra 7.49. Esos .25, .26 horas al día son aproximadamente, ¿qué son? 20 minutos al día, ¿no? Pero en realidad aquí vemos que el uso de la red del internet es extensivo. Para hacer un análisis completo también corrimos la regresión lineal múltiple de Excel para cada conjunto de datos, tanto para los datos de los hombres como para los datos de las mujeres. Vemos que en ambos casos el coeficiente de correlación es muy bajo, 0.1928 para el caso de la correlación de los hombres. Y para el dato de las mujeres, 0.192286. Es decir, son valores bajos, realmente son valores bajos. Si lo vemos con el valor del coeficiente ajustado 0.03, eso implica que no hay mucha relación entre la edad y las horas que se pasan en internet. Tendríamos que buscar uno pensaría, ¿verdad? Que probablemente sí. Uno pensaría que probablemente a mayor tiempo disponible, los adultos tratarían de o usarían más internet, pero parece ser que no. Y ¿cómo se llama? Se aprecia aquí en el diagrama de dispersión de los datos para el caso de los hombres. ¿Sí? No veo, al principio casi tenemos una especie de tendencia de decir, estas son las... Ok, vemos que hay una concentración de datos aquí alrededor de los 20 años, pero en realidad, o sea, es disímbolo el número de horas que usa de internet. Van desde una hora, en este caso desde 2 horas hasta 17 horas, ¿sí? Realmente no se observa aquí que pudiéramos trazar una línea recta que más o menos los guiara, ¿no? Y lo mismo vamos a ver para las mujeres. El diagrama de dispersión es parecido. No hay una alineación, ¿no? Luego entonces ya estamos incluyendo aquí algunas cosas. No hay mucha, ¿cómo se llama? Relación entre la edad del usuario y las horas que pasa usando internet. Si vamos ahora a las preguntas del proyecto, déjenme cerrar esto. Si vamos a las preguntas del proyecto, son estas. Dice, ¿quién usó más el internet? ¿Hombres o mujeres? Bueno, ya vimos que es muy parecido. En realidad la diferencia es mínima, los hombres por 22 minutos más al día que las mujeres. ¿Qué tipo de correlación lineal existe? Pues débil en los dos, ¿no? Es menor al 20% en ambos casos. ¿Y cuál será la hipótesis verdadera, la nula o la alternativa? Aquí de entrada casi yo les podría asegurar que cuando vemos un índice de correlación muy bajo, entonces eso casi de entrada se puede asegurar que muy pocas variables de entrada o de hecho ninguna tiene realmente importancia en el cálculo de la variable de salida. Ese punto 19 y punto 18%, ese punto 19.93 y ese punto 18.68, eso es lo que están implicando. Sin embargo, lo vamos a analizar, vamos a hacer las pruebas aquí. Y bueno, claro, en este caso hay que ver cuál es la hipótesis que nos están planteando, ¿no? Porque si fuera cero, entonces es como les acabo de decir, pero en este caso nos están diciendo
que la hipótesis nula es, a alguien se le ocurrió decir que la hipótesis, que el número promedio de horas es 7. De entrada uno diría, bueno, 7, contra 7.5 y 7.7, pues hay que ver, ¿no? Entonces vemos que para una hipótesis nula de 7 horas, una media de 7 horas, hacemos nuestro análisis como lo habíamos hecho en el caso de las casas, ¿no? Obtenemos un valor de alfa 0.05, como el nivel de confianza es 95%, porque así está ajustado de la herramienta de regresión de Excel, tomamos nuestro alfa como 0.05. Entonces, con esos dos datos, voy yo a mi tabla y voy a hacer la intersección entre el valor de alfa sobre 2, que es 0.025, para Z me va a dar 1.96. ¿Sí? Quiere decir que esa va a ser mi distribución, para una distribución normal estandarizada. Calculamos ahora el límite inferior y superior para el cálculo ¿cómo se llama? Del intervalo de confianza. En este caso es muy parecido a lo que ya habíamos hecho en el análisis les decía, de las casas. Solo que esta fórmula cambia un poquito. En lugar de ser B3, aquí tendríamos mu. En lugar de tener T, aquí sería el estadístico Z. Y aquí tendríamos la desviación típica entre la raíz de n. Lo voy a hacer, me estoy dando cuenta que esto no lo pusimos. Pues aquí están. ¿Sí? Entonces, calculamos. Aquí lo voy a poner. Entonces decimos que aquí vamos a poner la media. A ver aquí cómo es una... Bueno, no lo voy a poder hacer aquí. Pero quedamos que este era Z, alfa sobre 2. Y aquí en lugar de tener S de I, vamos a tener S sobre raíz de N. ¿Sí? Bueno, lo voy a quitar de aquí. Entonces llegamos a que los intervalos son 6.54 y 8.87. Por lo que vemos, la hipótesis la vamos a tener... si tenemos un 95% de confianza en decir que la media está entre 6.54 y 8.87, pues parece ser que la hipótesis nula es la adecuada. La media poblacional, que es de hipótesis, que está diciendo que es 7 horas, y nuestra evidencia para la muestra que obtuvimos, que fue de 7.7 horas, juntando la desviación estándar de 12.3 y 430 observaciones, calculando la desviación típica, obtenemos 12.3 entre 430, que es esta fórmula, 0.169. Y el valor del estadístico de Z tipificado sería la media muestral menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar de la muestra dividida entre el número de la raíz de las observaciones. Perdón. Eso resulta en 4.209. Ya que nuestro estadístico teórico es de 1.96 y el valor calculado de mi estadístico TD-Student es 4.209, este es mayor que el calculado, es mayor que el teórico, la hipótesis nula cae en la región de rechazo. Por lo tanto, decimos que no existe evidencia para aceptar la hipótesis. ¿Sí? De hecho, si analizan un poco,
Aunque hay un 95% de confianza de que la media, o sea, de que por el intervalo de confianza que obtuvimos, la media poblacional predicha o la hipótesis predicha queda dentro, no necesariamente es eso. Es decir, ese 5% adicional fue en este caso el que lo afectó, en el que queda, pues, porque estadísticamente no cumple con ese valor, ¿sí? De hecho, haciendo pruebas, si en lugar de 7 tenemos 7.5, el valor de este estadístico de prueba es lo suficientemente menor como para alcanzar el 1.96. Si le pongo 7.5, llego a 1.253. Entonces 7.5 sí se aceptaría como una hipótesis verdadera. ¿Por qué? Porque es menor al estadístico de prueba, ¿sí? Si lo hacemos con 7.4, también la 7.4 caería, pero ya un poco más alejados, más cerca del 7, como el 7.3, ahí ya no podemos, ¿sí? Entonces, pues de eso se trata. Cuando hacemos un análisis de regresión lineal múltiple, lo que nos permite, recapitulemos, lo que nos permite es conocer los parámetros de una línea recta, de una ecuación paramétrica lineal, pues, en la que se supone que los cambios en las variables de entrada son proporcionales al cambio en la variable de salida. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es ese ajuste? Lo vamos a determinar con el cálculo de otros estadísticos como es el coeficiente de correlación, R o R cuadrada, el ajustado. Y a partir de estos datos nosotros podemos elaborar hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es decir, predecir el valor de ciertas cosas del modelo, entre otras los parámetros de cada variable, o como en este ejercicio, intuir el valor de una media poblacional a partir de una media muestral y de los datos obtenidos. Espero que haber dejado en claro. Me disculpo por las pausas que hice en ciertos momentos. Estaba tratando de encontrar alguna información y espero que mi explicación haya sido adecuada. El trabajo lo hicimos en equipo. Trabajamos en Manzanillo, como usted sabe, doctora, pero bueno, la presentación de los resultados es individual. Le agradezco el tiempo de escucha y de atención que le dieron a mi video.